Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al último video de análisis de Sumeria. En este caso solo nos quedan los talismanes. Y vamos a tratar de seguir después, obviamente, con Rebelión y haciendo el otro material que tengo dispuesto, con las curiosidades, historia de ilustraciones, de lore, muchas cosas. Mito da mucho para mucho, así que vamos a seguir explotando eso también. Quiero agradecer a todos los que han comentado, han apoyado con sus comentarios por el tema de las correcciones, de algunas cosas que han notado, que recuerden, cuando se habla de primera era, primer bloque o de combos de crónicas, da para mucho. Así que se agradecen sus correcciones y sus opiniones. De verdad, esto permite ir construyendo también algo, un complemento para lo que es la comunidad de mitos. No soy el, Estoy lejos de ser, muy lejos de ser un creador, pero por lo menos creador de contenido, pero apoyar en algo. Recuerden que hay muchos canales, muchos individuos, equipos que también crean contenido que tiene información más detallada, incluso los de cartón, Rincón Mitero, Biblioteca de Alejandro, Mil Historiador, que él se ha cargado prácticamente toda la comunidad con su gestión. Y realmente un trabajo muy importante. Antes de empezar el video voy a hacer una pequeña errata porque en el video de los sacerdotes me faltó agregar la Vega Real Utuapsu, un aliado de Fuerza 3 que por coste 3 te permite barajar 3 cartas de tu castillo cuando es declarado atacante, no cuando hace daño, que como la mecánica que se va viendo mucho en esta edición. Atacas y barajas 3. Y para mayor placer, podría decir, para más placer, como dijo Vero, en la fase final lo agrupas. Y para aún mayor placer, le sacaron carta estrella y le bajaron el coste a 2. Muy buena carta. Si notan algún error en algunas cartas, también me pueden ir avisando porque eh, errar es humano, como dicen por ahí. Ya, pasemos a los talismanes. Eh, Aquí tenemos el diluvio universal. Por 5, destierra todos los aliados en juego. Único. Un limpiamesas simple, pero muy poderoso, porque destierra, te da esa ventaja. Y destierra a todos sin condiciones, porque si ustedes recuerdan las cartas de coste 4, cuando tienen eso o es que se puede jugar en vigilia, o que solo afecta a un tipo determinado de aliado, un tipo determinado de coste. Entonces tenemos una carta que afecta a todos, sin condiciones. Así que es una carta que cumple su labor y siempre va. Bueno, los mazos control sobre todo. No, los agros no lo van a tener, pero sí el mazo control va a tener por lo menos el lugar asegurado para el tiro universal. Acobardar. Por 2, tu oponente vota 2 cartas por cada aliado declarado atacante este turno. Va por 1 o por 2 dependiendo de la estrategia, pero si tu mazo es de ataque, va sí o sí. Y si tu mazo es tipo héroe, de esos que se dedican a defender, meter una no es malo, es por los loles. Porque igual te deja bien preparado ante un mazo bestia o ante un mazo guerrero. Pero los mazos control nunca van a jugar frente a eso. También puede aparecer de otro mazo control, un ancestral, un eterno. Entonces, si juegas más a la defensiva, te lo puedes plantear en dejar una copia por si acaso. Pero si juegas al ataque, das 2 copias aseguradas. Incluso hay algunos que juegan 3 copias, pero ya es muy, muy extremo porque igual depende del ataque, el ataque. Y si ninguno de los dos mazos ataca, realmente sería solo un ladrillo más. Pero muy buena carta. Leer los sueños por 5 te da una carta que controla un aliado y una carta de descarte. Un poco caro, pero dejarlo a uno en un mazo ancestral igual es medio complicado, pero tiene un lugar asegurado. En un mazo eterno también tiene un lugar asegurado por su control. Fuera de ahí, el mazo Dream también podría ser si le hace una base de aceleración. Pero fuera de eso, es de nicho. Es una carta muy de nicho porque tiene buen efecto, pero su coste es muy alto.
y no se le podría bajar más porque realmente igual es medio roto el poder jugarle una carta del oponente. Imagínense, tiene un Odín de eso, el de Asgard. Es muy situacional. Tienes que saber cómo y qué meta jugarlo. Aquí tenemos una carta que tuvo mucho cariño porque primero tiene una versión milenaria y después tiene una versión estrella. Don Ancestral, por 5, busca un aliado de Tommaso Castillo y lo pone en juego. Y además de ponerlo en juego, en la fase final los destierras. Mientras que la versión estrella te pide uno menos, juegas al aliado, pero en vez de desterrarlo lo barajas. Dependiendo del caso, puede ser una mejor, otra peor. Ahí ya va a gusto, podríamos decir. Pero en general ambas tienen una buena cabida, aunque la estrella es mucho mejor en tema de coste. Así que no, muy buena carta y una carta que recibió mucho amor. Encantamiento. Elige 4 cartas del cementerio oponente y la destierras. Muy amigo de los sacerdotes. Mientras que la versión estrella, además de desterrar, tú eliges 4 de tu cementerio y barajas en tu castillo. Sacerdote es una de las pocas razas que puede optar por usar el encantamiento normal. Porque ya tiene los purificadores, tiene cartas que pueden... purificadores. Ya tiene los sumos para poder barajar, tiene a Dapa, tiene a Brahmana. Así que Encantamiento no es una carta que se vio eclipsada por su versión estrella, sino que tiene ahora un complemento. Tú puedes usar tanto una como la otra y no te va a afectar dependiendo tu meta. Si es Dream Pin también. Porque el mazo Dream generalmente usaba la base Adapa Sumo o la base Adapa con Brahmana. Entonces siempre iba a tener un sacerdote aquí, un baraje un poco roto. Así que buena opción, buena carta, ambas son plausibles. Creación, por coste 5, elige un totem de tu cementerio y lo juegas sin pagar tu coste. Un poco cara, muy situacional, y lo que lo hace doloroso y lo que hizo poco jugable es que puede ser anulada. Eso hace mucho que una carta que, aunque pareciera con un efecto bueno, sea injugable. Recuerden que este bloque tiene muchas anulaciones para talibanes. Oración pública, Fe sin límite, Astre, Helios, Nana. Y puedo seguir. Así que pudo ser mejor. Tácticas de Ugayu, un aliado bloqueador pierde 4 la fuerza. Al bestia, al guerrero y al caballero le gustan esta arma. Y con esto, el vaso agro, obviamente, el intimidar quedó de lado. Intimidar puede ser utilizado en otros vasos, obviamente, pero lo que es agro puro, lo que es ataque, intimidar se fue desplazado por las tácticas de Ugayu. Aunque se veía poco. Golpe de flecha. Por 3, el oponente bota 6 cartas. Esta fue uno de los primeros spoilers. Una fue Citri, fue Sumo Sacerdote y Golpe de flecha. Muy buen talismán. Se vio mucho. Guerrero lo vio, Dream lo vio. Cualquier más sacerdote por el tema de la recuperación también lo vio. O sea, es una carta que se veía muchos mazos. En los mazos bestias como que no mucho, pero sí tenía su variante, porque servía también como complemento al agro. Que después fuera reemplazada, bueno, ya se fue otro tema. Pero muy buena carta, excelente carta. Fulminar en la misma línea, por 3. Tu oponente bota 4 cartas, buscas la carta presa felina y ponla en tu mano. La buscas desde el cementerio, por si acaso. Un poco menos que el golpe de flechas, pero tiene una correlación. Esto ya lo vimos en el video de las cartas codependientes. Y te permite recuperar, o sea, es algo totalmente interesante y ya es un, podríamos decir, un más uno, aunque técnicamente quedarías con una carta en tu mano, pero igual. O sea, pierdes una carta pero agregas otra. Entonces, algo equilibrado y te da pie para jugar en combo. Si juegas con las otras cartas que vienen en esta combinación, bien.
mucho mejor que golpe de flecha en ese sentido. Otra carta de coste 3, Rebelión Asiria. Puedes jugar este talismán desde tu cementerio pagando su coste y los aliados de raza guerrero ganando a la fuerza. Muy bien. Y se puede jugar en el cementerio, así que sí vio su uso. Y curiosamente hay una carta que hace lo mismo, pero para las bestias. Rugido, por coste 3 otra vez. Y eso es lo mismo, se juega en el cementerio y los aliados de esa raza ganando a la fuerza. Si se fijan, las dos razas más rotas en ese momento eran guerrero y bestia. Sobre todo después cuando salió la expansión. Así que ya vemos que Blue igual le da un poco más cariño a estas razas frente a lo que son las razas nuevas. Aunque hay que admitir que las razas nuevas igual vinieron con muchas cartas bien rotas para ir equilibrando, sobre todo sacerdote. Ancestral quedó un poco atrás, pero las cartas estrellas vinieron a arreglar mucho ese tema, ese problema. Increíblemente tenemos otra carta de coste 3, Someter. Los aliados pierden toda la fuerza hasta la fase final. Muy similar a las otras cartas anteriores en el tema de modificaciones, pero no se puede jugar del cementerio. Esto yo creo que fue la compensación para los mazos de control, para el ancestral, para el sacerdote, para ir resistiendo y que no te hagan tanto daño. Pero pudo ser mejor, incluso pudo haberse jugado del cementerio. Coste 3 no significa que iba a ser siempre jugable, pero era una carta que cumplía. Aunque hay algunas modificaciones que se le podrían hacer. Siempre primaveral, el minero de lápiz lazuli del bloque. Por 3, juega un oro sin habilidad, lo pones en tu reserva de oro y robas una carta. Una carta muy limpia y de buena aceleración. Era cosa de que el primer turno jugaras tag, segundo turno jugabas siempre primaveral y ya tenías 5 oros. Así de roto estaba. En segundo turno ya tenías 2 horas para jugar cualquier otra cosa. Si tenías un tag mucho mejor, o una epopeya si te hacían daño, de manera que el turno 3 ya lo comenzabas con 6, 7 oros. O sea, una insanidad muy grande. Destruir portal, otro talismán de coste 3, destierra un tótem oponente en juego y luego roba una carta. Carta de control, vio uso, pero en la siguiente edición llegaría un reemplazo, así que vio uso pero por un tiempo muy determinado. Lucha a muerte por 3, uno de tu aliado gana 5 la fuerza y es desterrado en la fase final. Lucha a muerte, aparentemente uno dice que no es tan buena, pero hay cartas que se aprovechan de eso. En general tenía 2 posibilidades de usar esta carta. Bueno, en teoría son 3, pero 2 posibilidades más plausibles. La primera es que lo usaron un aliado indesterrable. De manera que esa bonificación, como no era para el final, no era hasta el final del turno, tu aliado indesterrable quedará como un aliado mínimo de 6 a la fuerza. Otra combinación plausible era jugarlo, pongámosle, en un aliado que se desterrara, como las bestias que habían o que se destruyeran, como las aliados bestias que teníamos acá, que eran con furia. Habían varios casos. Tenían furia, una fuerza alta, y después en la fase final lo eran destruidos, lo eran desterrados. Y la tercera es dar este bonificador y después usar alguna carta que te permite hacer daño directo por fuerza, que también existía. Entonces, aparentemente no era muy buena, pero sí tenía sus combinaciones. Ya rompiendo con esta raya de carta de coste 3, tenemos Elixir de la Vida. Muy buena carta, demasiado buena. El mazo bestia la usaba porque era su botón de pánico para recuperar cosas y era barata. El mazo sacerdote por su absurda recuperación. Y así tenías muchos casos más. Lo puedes jugar del cementerio. Tiene Exhumara, para los que conozcan más de estos bloques. Y barajas 2 cartas del cementerio. O sea, por 2 de oro la podías barajar 4. Muy buena carta y se vio mucho. Siempre 2 copias. Asamblea Central, elige uno de tus aliados en juego, busca un aliado en tu mazo castillo, una copia y la juega así para su coste. Tiene pocas utilidades, pero sí las tiene. Generalmente con algún bonificador o alguna carta que haga
algún cambio en el juego a corto o a largo plazo. Porque recuerden, depende de que haya una copia y el juego. Una carta bastante útil y bastante competente. Y un diseño espectacular. Ese Marduk de Genso, una pasada. Aliento de muerte. Para jugar este talismán, descarta una carta. Busca el tótem en el castillo oponente y ponlo en su cementerio. Buena carta, buenísima carta cuando te echas su planta de la juventud para después desterrarlo de alguna manera. El Yggdrasil. Iba en combinación con algunas cartas de daño, obviamente, o cartas que desterrar al cementerio. En Sumeria vio poco uso, pero ya en Asgard, con los pedazos de tótem que había, sí vio bastante juego y además te permitía ver de qué iba su mazo también. Te permitía tener la información del mazo, qué cartas tiene, cuál es su tech. Entonces, cualquier carta que manipule el algo oponente, manipule la mano, o manipule el cementerio, o manipule el castillo, ya de por sí es buena porque te permite saber información. Y obviamente descartar una carta en el mazo bestia, por ejemplo, te puedes descartar los Lamu, te puedes descartar cualquier carta que te haga un briqueo y te permite así ir combando. Ataque espectral, la contraparte de Elixir de la Vida, lo juegas dentro de tu cementerio, lo destierras y tu oponente bota 2 cartas. La contraparte de Elixir de la Vida, así que lo vamos a guardar mucho. Banquete por 2, lo juegas desde tu cementerio y ¿qué hace? Robas una carta. No parece mucho, pero se jugó bastante, era una buena carta. Tenía su contraparte como la Numike o los mazos sacerdotes, usaban otras mecánicas que permitían robar, tenía mucho robo. Así que esto era lo que apoyaba, podríamos decir, Ancestral, apoyaba al Dream, apoyaba cualquier otro tipo de raza. Era un robo que se podía jugar del cementerio. Siempre aprovechando la guerra talismanes, obviamente, nunca tu turno. Casa de Leones, ya vimos que está relacionada con Fulminar, por ejemplo. Tu oponente bota 2 cartas y luego buscas en tu mazo castillo a Fulminar y lo pones en tu mano. Como cartas de daño directo están no muy decente, que digamos, la palabra no es muy decente, porque sí eran cartas interesantes, solo que habían mejores. Pero esa búsqueda le agregaba un valor, porque te permitía recuperar tus cartas. Juego una carta, la recupero. Y las 3 cartas que están relacionadas hacían básicamente lo mismo. Buscar la otra contraparte, sea el castillo o el cementerio, y te permitía después ir recuperando todo. Misma mecánica que no sé, la flecha de lapislázuli y cosas así. O sea, Sumeria se atrevió a hacer ciclos bastante interesantes de codependencia. La codependencia no es mala en ese sentido cuando se hace bien. O sea, cuando puedes jugar la carta sola y no te depende de lo demás. Cuando es un complemento. Porque tú buscas, no es como otras que si no está esta carta en juego no puede atacar, póngale, o no puede, o no hace nada. Muy distinto. Cubrir la retirada, cancela el ataque de un aliado oponente. No es tan buena, había cartas mejores de control, pero para detener un mono grande, dependiendo del formato, podía tener algo de brillo esta carta. Epopeya, elige un oro sin habilidad de tu cementerio y lo pone en tu zona de oro apagado. Un Epopeya más que una aceleración era para reutilizar algo que se te hubiera pasado. Como por ejemplo tú jugabas el Edge y pasabas a botar dos oros o te salía la mala fortuna de botar los 3. Si tú tenías un oro, jugabas Epopeya y uno aceleraba si dos recuperabas ese oro. O si tenías que descartarlo, o si tenías que o se te pasaba por daño combate. Epopeya era más que una carta de aceleración, era una carta de recuperación. Si uno se lo ve desde esa perspectiva, es bastante mejor porque poco lo utilizaron viéndolo bien y tenía bastante potencial.
Imagínense con un desdén. Desdén, después descarto un oro, juego epopeya y así me aseguro el oro que tenía. Pero bueno, epopeya es una buena carta, sobre todo su coste. Increpar, un aliado bloqueador gana toda la fuerza hasta la fase final por uno. Mazo que defendía y que atacara, se declara el ataque. Mazo que dependía que tuvieras un defensor, que no siempre lo iba a tener. Muy circunstancial, hubo cartas mejores, teníamos el intimidar, teníamos el ataque táctico y como vamos a ver acá, había cartas también para bestias, para otro tipo de raza que hacían prácticamente lo mismo, pero sin otras condiciones, porque aquí pide bloqueador. Entonces no te permite armar combo como las otras cartas que vamos a ir viendo. Por coste 3, levantar defensas. Los aliados bloqueadores ganan toda la fuerza hasta la fase final. De nuevo, una carta circunstancial que depende de bloquear. Y como ya vimos, tenemos el rugido, tenemos la rebelión, tenemos otras cartas que hacen lo mismo, pero que no te hacen depender del bloqueo. Ojo por ojo, la versión fruna de acobardar. Tu oponente vota una carta por cada aliado declarado bloqueador este turno. También es una versión más light, sí vio uso a pesar de que depende del bloqueo. No tanto como el acobardar, pero sí iba por uno, por dos, dependiendo del mazo, porque el mazo bestia a veces abusaba de ataques. Entonces, sí lo vi, no era mala. Había mejores, así que no había mucho espacio, sí. Pero podríamos decir que era como la cuarta copia de acobardar, dependiendo si tú centras tu mazo, sobre todo en ese un intento en un momento de mazo de coste cero, mejor dicho de coste bajo, y se aprovechaba de eso, de monos coste bajo que hicieran alguna cosita y iban atacando. No era muy visto, pero tuvo esa fase de experimentación. Y que yo creo que en todas las épocas de Salo se ha tratado de hacer ese mazo de coste cero. Algunas han funcionado más, en otras menos. Yo recuerdo el de primer bloque que funcionó un poco más porque se combinaba con el Esna. Esna era un tótem muy hermoso que faltó su versión en Furia, yo creo. Para el que no lo recuerde, Esna era un talismán que cuando un aliado entraba en juego robaba una carta. Y si tenías un montón de aliados de coste cero, te costaba. Ibas recuperando las cartas que iban. A menos que jugaras duendes, que eso ya es otro tema aparte. Ojo por ojo, videojuego, no mucho, era una buena opción, sí, y era una opción para los que lo tenían a acordar también. Así que, decente. Picadura por 3, tu oponente descarta una carta al azar de tu mano. A la central posteriormente le gustaría esta carta. Cuando salió, no hubo mucho hype por esta carta porque pedía 3 y era al azar. Pero después, con las mecánicas que tuvo Ancestral, vio su nicho porque tenía la oportunidad de descartar lo que no descartaba lo demás. Me explico. Había cartas que desterraban solo talismanes, descartadas. Solo totem, solo aliado, solo cartas que no sean oro ni talismán, ya me van entendiendo. Y esta podía, aunque sea al azar, te podía hacer permitir jugar al momento justo, descartar un oro, descartar una carta que saliera de este rango de descarte que hacía Ancestral. Por una siempre iba bien, más no. Premonición, mira las primeras 4 cartas de tu castillo, elige una, la pone en tu mano y luego regresa las demás a la parte superior en cualquier orden. Esta era una tech hermosa, porque por 2 robabas una. Eso no suena bien. Suena muy excesivo, tomando en cuenta que si te llamara la manada. Pero te permite manipular biblioteca. Pero te permite manipular el mazo castillo. Y eso significa que te permite combar con el Alejandro Magno, con la Afrodita, con el Varo Adivinador, ya me van entendiendo, o sea, permite prever tu próxima jugada. Así que, buena carta, un buen cartoncito solo por ese detalle. Procesión solo la puedes jugar si tienes 3 o más aliados de raza sacerdote en juego. Elige estas 5 cartas de tu cementerio
Y para jalar el mazo castillo. Bueno, el requisito tener 3 sacerdotes le hacía no una carta que estuviera a 3, sino a una. Pero no era difícil. Tenían Unique, tenía Brahmana, tenía muchos aliados de coste 1. Entonces no era difícil y te permitía barajar. Y el sacerdote barajaba mucho. Imagínense si teníamos una dapa, fácilmente con sumo barajábamos 5, con Brahmana barajábamos 2 y esta barajaba 5. No, una. Como decía el título del video de los sacerdotes, si me pegaban 2 con Evercard, yo barajaba 4. Una buena recuperación. Así que, muy buena carta. Aunque por el coste de. O el requisito para jugarla iba a una. Romper escudo destruye hasta 2 armas. Por 4 no era muy útil. Había cartas mejores. Y de hecho por ese coste mejoraría fácilmente una que destruyera hasta todas las armas del juego. Pero recuerden que Zeus costaba 5 y destruía todo, tenía armas. Y los talismanes, la lógica es que hagan lo mismo, por ejemplo, que un aliado, pero que su coste de ejecución sea más barato. Porque esta carta cumple su función y se va. Ni siquiera alcanza a tocar el campo de juego. Entonces, hay muchas erratas que se pudieron haber hecho, pero una es bajar el coste o la otra hacer destruir todas las armas que había en el juego. Raptar, para jugar el talismán, descarta una carta de tu mano, busca un arma y la pone en el cementerio. Esta arma en el castillo oponente. Te servía para quitarte muchas cartas de encima. Casco espartano, punzón de hueso, sello de Marduk, yelmo de grifo. Había muchas armas buenas en esta edición y esta te permitía quitártelas de encima antes que se pudieran entrar en juego siquiera. Así que muy buena, aunque subvalorada, infravalorada, pero es muy buena. Y como le digo, aunque sea para activar un combo con bestia, te permite también manipular el castillo, ver lo que tiene el oponente. O sea, en sí no es una carta mala. Quizás no iba a haber demasiado juego, pero tiene potencia. Una carta que tiene mucho potencia. Ritual de Marduk, los aliados ancestrales son imbloqueables. Tenemos camiones que destruyen cartas. Con Ishtar tenemos estos camiones que son camiones más grandes. Y con esta ya tenemos camiones que ya no tienen evasión, tienen una evasión, no pasan por encima de todo. Así que, frente a todo, cumple su función. Hay cartas que la mecánica de bloqueo era más de una raza, más situacional, pero le da mucho uso. Sublevar, elige un aliado oponente y vota tantas cartas como fuerza tenga ese aliado. Era la respuesta natural al Lancelot, al Dragón de Gales, a Leonidas, a Gladiador, a un montón de cartas que iban subiéndose y con el tiempo, con las armas como Anima Negra, el Arco del Cazador o el mismo Espada de Gilgamesh, esta carta fue muy buena, muy útil porque te permitía devolver en parte un golpe muy fuerte que pudiera haber llegado, digamos, de un aliado bien topado. Tenías que saber jugarla porque no era lo mismo devolver el ataque de un devastador que le portaste Anima Negra que te está atacando 15 a devolver el ataque de un hada que te está atacando 1. Pero por eso situacional, pero es una carta que vio slots, porque por lo menos por 2 para devolver el golpe. Sumisión, un aliado guerrero pierde 3 a la fuerza hasta la fase final. Intimidar, pero solo para guerrero. Yo creo que es en parte para nerfear esa raza que mismo Vito potenció, pero hay algo mal ejecutado ahí porque como es situacional podría ser lo hace una carta de banquillo, no una carta de mazo principal. Viaje al inframundo por 2, busca una carta en tu mazo castillo, ponle en tu cementerio. Como ya vimos en el video de los combos, como vimos en el video de los combos, pagas viaje al inframundo, buscabas cualquier cosa con esto, un Anubis, bueno, en realidad
Buscabas cualquier cosa, devastador, un Odín o cualquier mono pesado, y luego jugabas el Anubis para jugar ese otro mono del cementerio y ya tenías una combinación. Daba para muchos combos. Vuelo en picada. El ataque táctico de los bestias. Un aliado de raza bestia gana 3 a la fuerza. Ya estamos viendo una carta de bonificación para bestias que se vio bastante. Y más encima cortesana. No era tan rara como el ataque táctico que era de furia, que era una real. Alimentar crías, lo mismo, por 3. Elige 2 aliados de raza bestia para que ganen 2 a la fuerza hasta la fase final. Si se fijan, mejor era los vuelos picados. Y pedía 3, que ya lo hacía cara. Y salieron después otras cartas que hacían la misma pega, pero mucho mejor. Así que fue una carta que lamentablemente no vio mucho uso. Velocidad. Tu oponente destierra 2 cartas al azar de su mano. Muy bueno, qué bien, como dice Homero. Pero el coste era 6. Qué mal. No había juego, era muy cara. Y Ancestral, que era el único arquetipo que se basaba en descarte, ya tenía cartas que eran muy tochas para poderse jugar. Así que velocidad no vio juego ni por si acaso. Ni siquiera era un formato de infantería. Triturar destruye un aliado con la habilidad Furia. Muy situacional, no todos tenían furia, no todos iban a jugar la combinación de bestia con cíclope o los ciervos tampoco. Los caballeros podría ser, pero se veía poco en esta temporada. Triturar una carta que es situacional, demasiado situacional. Tormenta de arena por 5, destierra una carta de juego que no sea oro. Buena habilidad, mal coste, muy caro, muy caro. Seducción de Ishtar por 2, intercambia la fuerza por el coste de un aliado en la fase final, hasta la fase final. Al Ancestral le gusta esto. Era más que nada pensando en los ancestrales esta carta. Reverencia, un aliado de raza ancestral gana toda la fuerza hasta la fase final. Ya habíamos visto el caso de increpar, así que tenemos reverencia que va, de partida también es parte de un ciclo, en este caso para los ancestrales. Rescate de Namu, una aliado indestructible hasta la fase final. No es mala carta, es situacional, no es en respuesta lamentablemente, así que si tú quieres destruir mesas te permite salvar a algún aliado. O sea, básicamente eso es para salvar a algún aliado con una jugada que tú vas a hacer o de un ataque que tú vas a hacer. Si quieres activar guerra talismanes te sirve, pero mejor usar esos doros para tener un slot para un ataque de dragón o para la bola de fuego, si quieres controlar. Presa felina, por 1, un oponente bota una carta, pero busca en el mazo castillo Casa de Leones. Como ven, son las cartas, el ciclo de cartas que codependientes que individualmente no tienen mucho valor, pero entre las 3 hacen una combinación de aceleración muy buena. Aceleración constante. Aquí hay otro ciclo que también, purificar tumba. Pero lo único desventajoso de este ciclo es que, por ejemplo, son todas de coste 3 y destruyen aliados que no valdría la pena. O sea, muy situacional. Destruye un aliado de raza ancestral. De hecho, esta carta está bien, dejémosla. Ahí no vamos a hacer mucho análisis. Ahí vamos a ir algo para adelante. Observar en los astros por 1. Tienes que descartar una carta de tu mano para jugarla. Mira la mano de tu oponente. Una vez más, suena mal, pero te permite ver la jugada del oponente. Si bien no hay descarte, te permite adelantarte. Si tú sabes tu estrategia y tienes algunas cartas de soporte. Con Asgard, Midgard ya había un poquito más de juego porque había un talismán que te hacía nombrar cartas y en base a eso vamos a hacer votar cartas. Así que tan mala no es y da posibilidad para combos. Ataque inexplicable. Mismo caso del ciclo. Por 3 destruir aliado de oponente de raza sacerdote. Mensaje de guerra. Lo juega en tu fase vigilia y mueve los aliados oponentes a la línea de defensa. Digo, de la línea de defensa a la línea de ataque.
un Ragnar Lodbrok, un Capitán Imperial, pero versión Talimán. Que debería ser más barato, pero en cambio es ahora más caro. Para que vean cómo va la cosa. Meditar por 3, elige un aliado de raza central en tu cementerio y ponlo en tu mano. Una recuperación un poco subóptima porque pide mucho. Había cartas mejores. Lucha de bestias por 3, destruir aliado oponente de raza bestia. Son cartas que dependen del jugador. Son cartas netamente de banquillo, pero aún así son caras. Grito de victoria por 3, elige un aliado de coste 2 menos en tu cementerio y lo pones en tu mano. Luego robas una carta. Perfectamente pudo haber sido para reanimar un aliado de coste 3, digo 2 o menos, y robar la carta, porque había cartas que hacían lo mismo, pero no tenían tanta preponderancia porque era solo real y no tenía ese robo. Pudo ser mejor. Golpe de la bestia, un aliado de raza bestia gana toda la fuerza hasta la fase final. Como ven, ya hay parte del otro ciclo de bonificaciones. Y no me da mucho para hablar porque en realidad había cartas mucho mejores y ya vimos que hay una carta que da 3 a la fuerza más encima. Por lo que me hace pensar que las cartas de los ciclos se diseñaron primero y después fueron agregando los otros conceptos. Eso es mi conjetura. Fundir bronce por 1, destierra 2 armas de tu cementerio, pero en cambio tú buscas un arma en tu mazo castillo o cementerio y ponlas en tu mano. Una sinergia que tenía en sacerdote era: destierro 2 armas cualquiera de mi cementerio y busco un arma para Yuval. Entonces Yuval tendría fuerza 3 al atacar. Le podías poner la Tirfing, creo que se llamaba, la que desterraba aliados del cementerio, o le portabas esta arma que le daba furia, lanza sumeria, por ejemplo. Dependiendo si ya tenías destierro o ya tenías logro, te podía ir armando un aliado muy poderoso que golpeaba. Y golpeaba fuerte. Formación defensiva, un aliado raza guerrero gana toda la fuerza. Parte del ciclo que ya le estábamos diciendo, conjunto con golpe de la bestia y reverencia. Emboscada a caballo, los aliados ganan la habilidad de furia. Muy buena carta, había mejores, pero esto hace que usar el tótem animal pueda ser factible en, no sé, en ancestral, en guerrero, en caballero, en otras razas, como un finisher, eso sí, porque como es hasta la fase final, pero sirve bastante. Desdén, esta carta es muy buena, realmente me pongo de pie con esta carta. Te arma como era robar 1 en sacerdotes y descartar la Nurikta, te permitía robar otra carta adicional. Es parte, que ustedes vieron mi video del ciclo de cartas a lo largo del tiempo. Es parte de ese ciclo de cartas de coste 0 que te permite robar cartas. Muy buena, demasiado buena. A Bestia le gusta, a Sacerdote le gusta, a todo el mundo le gusta. No todos los mazos lo llevan, pero esos mazos no son de la mayoría. Así que se queda en buen lugar desde. Descenso de Ishtar, destruye los aliados que porten armas. Buena habilidad situacional, pero por 5 lo hace injugable. Cruzar el Éufrates por 3, lo juega a seguir a talismanes, sube un aliado bloqueador a la mano de su dueño. Había cartas mejores que hacían lo mismo, incluso había un talismán que pedía 2. Bebida de Siduri. Baraja tu mano en tu mazo castillo y luego roba el mismo número de cartas. Era como un mulligan. Dependiendo del turno te podía servir. Si te salían los primeros turnos era perder un turno, pero te permitía después al siguiente cambiar o hacer alguna cosa que dependiendo tu propia estrategia. Así que era una de esas cartas que a veces veía su juego en el meta, otras veces desaparecía, pero siempre se mantuvo. No se olvidó, podríamos decir, esta carta. Azote por 5. Por 5. Los aliados oponentes pierden toda la fuerza hasta la fase final. Hasta ahí nomás, pero la ilustración, esa ilustración, pedazo de ilustración. Así que, next. Arrojar al vacío, destruir a un aliado oponente de raza guerrero. Esa muy situacional. Arrasar ciudad, tierra, todos los tótems en juego. Ay, de esta edición no vio mucho.
mucho, pero el siguiente tendría importancia. Eso sí, estaba Zeus, que era menos difícil de anular. Y está el tema ese, que los talismanes son anulables, así que mientras más caro, más inviable es en este bloque, mientras no haga una habilidad muy decidora. Alzar plegarias por uno, mira las 3 primeras cartas de tu mazo castillo, elige una, la pone en tu mano y el resto la barajas en tu mazo castillo. Así. No es como la premonición, pero igual te sirve bastante. Y yo uso. Es un robo de uno y te arregla el mazo en caso de que veas un posterior bliqueo. Acceso al santuario. Un aliado raza sacerdote gana toda la fuerza. Es parte del ciclo. No sé para qué si ya tienen bonificación. Mirada de escorpión, roba 3 cartas, pero la pega es que pide 5. Haberla dejado coste 2, no sé, pero pide 5. Viendo visto todo esto, ahora vamos a especular cómo sacarle más brillo a estas cartas que de por sí ya son variadas. En primer lugar, Viaje al Inframundo no necesita nada, de hecho está muy bien así, pero para hacer más combos o más temprano los combos, dejarla a coste 1. Una opción para que el combo reanimación o combos que sean de recuperación, no sé, pues te puedes buscar el Brahmana, o sea, para ir viendo algunas cositas. Un coste 1. Velocidad, dejarla a coste 3. Más que eso no, porque igual sería muy rudo dejarla al coste 4, porque tampoco se vería. Un coste 3 está bien. Dejaría muy rota en comparación a la otra, pero para que no se pierda la esencia. Lo otro sería dejarla reduce su coste por cada aliado ancestral, pero ya tenemos una carta que hace lo mismo y sería aún más rota, porque ahí sería por coste 0 quizá o por coste 2. Así que ahí queda la opción. Pongámosle que se reduce su coste por cada aliado de raza ancestral, y ya, para que no sea tan injusto, de coste 3 o más. Y con eso ya sería una buena propuesta. Triturar, dejarla a coste 1, porque en realidad los vasos Furia también te van a pegar desde los primeros turnos, entonces no saco nada con tener un ataque de dragón. Un ataque de dragón extra, si cuando ya tenga los ogros para jugar lo suficiente se me va. Entonces, para ir controlando un coste 1 está bien. Tormenta de arena por coste 3, así lo hace más jugable y no es tanto como la bola de fuego, pero sí igual te permite poder jugarlo temprano, te permite jugarlo, porque si no se queda en el olvido. Muy buena carta, muy buen concepto. Estas cartas de bonificación, dejarla a coste 0. Aquí tengo un ejemplo. Otro ejemplo, más adelante vamos a ver el siguiente. Cruzar el Éufrates, dejarlo a 2. Y ahora sí da para pensar, dejarlo a 1 sería roto, pero también puede ser plausible. Aquí, dejarlo en 3, ¿por qué? Porque es la arma muy situacional, no todos te van a tener armas como tal, como para explotar eso, sino todos van a jugar quizá el casco espartano o alguna que otra cosa así, pero nadie va a jugar muchas armas. Entonces, dejarla coste 3 no es mala opción. Dejar coste 1 en el arrojar al vacío aquí, a diferencia de los otros que se pueden dejar el coste 0, lo de bestia no lo dejaría en coste 0 porque ya hay cartas que dan bonificación, así que ahí podríamos dejarlo un limbo. Pero Guerrero entra muy rápido y en la siguiente edición va a entrar más rápido todavía con los Namu, entonces dejarla a coste 1 ya te permitiría, en vez de que te ataquen con 6, tomando en cuenta que Evercard es guardián, porque esa era la jugada, por Namu, Evercard y alguna otra cosa más, te ataquen con menos. Entonces, debido a la aceleración, coste 1. Azote, dejarlo en coste 3, siempre en coste 3 porque será como un meme eso del coste 3 en Sumeria, pero
Si lo dejas de coste 2, ya puedes jugarla desde turno 1 o algunas cartas y va a ser muy liviano. Y si la juegas de coste 4, va a ser demasiado pesado y va a entrar tarde. Entonces un coste 3 siempre va a ser el punto de equilibrio más grande y dependiendo de la estrategia puede ser muy caro, muy barato, pero va a estar siempre va a ser el coste más óptimo para jugar cartas. Dependiendo si son de soporte, porque si no el coste 2 es el mejor coste que tenemos o el coste más visto. Acceso al santuario, dejarla al coste 0. Arrasar ciudad, agregarle el no puede ser anulado y bajarle un coste 1 al coste. Si ya no es anulado, ya tengo la seguridad que voy a poder jugar algo y no voy a perder los recursos. Selección de Ishtar, si todos tus aliados son de raza ancestral y o eterno, ojo ahí, su coste es 0. Así incluimos lamentablemente los caballeros como el Venivier, por ejemplo, pero le damos también un poquito más de cariño al eterno. Se cambia el coste a 0. Recuerden que en su momento habían reducciones de coste, así que igual hubiera sido válido. Y se vuelve algo más utilizable para otros tipos de raza también, que se caracterizaba por tener monos más o menos pesados. Romper escudos, se le baja a coste a 3 y ya tenemos destruye estas 2 armas, aunque en realidad va a ser muy circunstancial que hayan 2 aliadas con armas, pero puede servir para quitarte algún punzón de hueso. Rescate de Nabu, se cambia a coste 1 y hubiera sido mejor agregarle una respuesta, pero para evitar alguna interacción negativa se le deja solo que es indestructible, pero por 1. Aquí cambiarla a 2 para hacerlo un pseudo ataque de dragón, y la razón por la que no se cambia a 3 es porque jugar tus cartas ancestral cuesta, tu estrategia ancestral cuesta, tus camiones entran tarde, tu Egil entra tarde, tu Enki, tu Ishtar entra temprano, pero es muy situacional. Entonces armarte una estrategia es muy difícil, y para que te jueguen una carta de coste 1 situacional, no. Se deja el coste 2 para hacerlo más jugable, aunque un ataque de dragón sería más útil. Mensaje de guerra se baja a coste 3 para hacerlo muy parecido al Capitán Imperial. La lucha de bestias se dejaría a coste 1 porque bestias tiene los labos que vuelven del cementerio, los Siki que vuelven del cementerio, aliados de coste alternativo. O sea, dejarla a coste 1 para destruir un aliado de raza bestia, aunque sea de banquillo, ya es algo más. Penaliza el usar bestias. Literalmente lo loco, la Masu, o sea, conviene dejarlo así. Mientras más pronto entre, más pronto te puedes defender del bestia, porque por 2 oro sacrificas, digamos, tu turno 1 o tu turno 2 para defenderte y te atacan ¿cuánto? 4, 6 aliados. Entonces, mientras más barato, más posibilidad de defenderte, aunque para efectos prácticos mejor usar limpia veces. Meditar reduce su coste por cada aliado de coste 3 o más para incentivar el uso de los ancestrales, pero de los ancestrales grandes, porque sería muy fácil llegar con 3 monos 1-1 y volverlo una carta de coste 0. Esa pseudo de restricción nos permitiría hacerlo más jugable. Mirada de escorpión, lo mismo, solo puedes jugar esta carta si no controlas aliados y no es tu primer turno, evitar algún OTK o algún combo muy roto. Y podríamos agregarle una que otra restricción pero el robo de 3 cartas queda así más simplecito. Tenía un pseudo llamar a la manada, pero que no se ocupe tan rápido, tan asquerosamente. Observar los astros también, dejarlo a coste 0. Dejarlo a coste 1 es plausible, no es mucho lo que afecta. Pero si queremos hacer más oportunidades de combo o alguna otra sinergia, después de todo observar los astros no va a hacer nada más que observar la mano del oponente, y ya han habido muchas cartas que hacen lo mismo. Entonces, déjalo a coste 0 y permito hacer un combo. Tengo información.
Muralla, muerte inexplicable, lo mismo. Tenemos a Dapa que cuando sale hace un efecto de salida. Los Brahmana que vuelven del cementerio. Los sumos sacerdotes que si bien no vuelven rápido, pero tienen muchas maneras de reanimarse. Entonces también penaliza hay que hacer. Yo fui jugador de sacerdote de Furia y es cancerígena la estrategia, muy cancerígena. Entonces, esto ayuda un poco más a reflexionar. Someter, podemos dejarla como si no tiene aliado, reduce dos en su coste para un vaso defensivo tótem. O los aliados ganan toda la fuerza hasta la fase final y son indestructibles, conservando su coste 3. ¿Por qué lo hago así? Porque las cartas de reducción de coste no es tanto, no son tan usadas. Porque lo que tú jugaste un someter ya te jugaron un rugido. O el bestia ya tiene rugido y tiene la combinación con el tótem animal. Entonces ya pues, jugarlo de esas maneras ya piensas en un mazo con aliados o en un mazo sin aliados como el tótem, que se está empezando a armar. Y hablando de tótems, dejar creación como coste 4 ya es bastante plausible, o dejarlo de coste 3. Pero lo otro se podría, en algunas de estas modificaciones, dejarlo sin poder anular. Cosa que tú tengas un botón de pánico y... Uy, ahora que me acuerdo, creación se parece mucho a levantar castillos de... Sí, un coste 4 no hubiera sido tan roto. Para jugar Yggdrasil y por la cara. Hubiera sido divertido ver esa combinación en Guerra Talismanes. Así que eso, gracias por llegar al final y nos vemos en los siguientes videos. Se vienen un par de proyectos más de curiosidades y después voy a ir viendo los horizontes de este canal porque quiero agregar algunas otras cosas, incluso ver la posibilidad de agregar algo que no sea de mitos, un poco de Magic, un poco de... No sé, ahí vamos a ir viendo cosas interesantes que vayan apareciendo en el camino. Así que nos vemos.